Buenas noches. La inauguración de la Convención Nacional Bancaria esta noche en Acapulco se convirtió en un foro de duras críticas al populismo. El riesgo de que las sociedades opten por salidas ilusoriamente rápidas va en aumento. Este escenario no es del todo desconocido. En la historia del mundo existen ejemplos de cómo la llegada de doctrinas extremas termina lastimando las condiciones de vida de la población, profundizando aún más el descontento ciudadano. La lección que nos dejaron estos episodios es que no hay salidas fáciles ni soluciones mágicas. Hoy se alzan voces que nos convocan a regresar al pasado, a aislarnos e ignorar los cambios tecnológicos, económicos, sociales que han transformado a México y al mundo. Buscan restablecer modelos de otros tiempos, esquemas que quedaron agotados y que no nos permitirán promover el crecimiento y el bienestar que todos queremos. Nadie mencionó a Andrés Manuel López Obrador, pero como ayer en el mensaje de la Secretaría de la Defensa Nacional, su sombra estuvo omnipresente en Acapulco. López Obrador, mientras tanto, aprovechó el miércoles para tratar de tender un puente con el ejército mexicano. Reitero, respetamos a las Fuerzas Armadas. Los soldados son pueblo uniformado, son hijos de campesinos, de obreros, que están con nosotros. La única diferencia que tenemos es que no vamos a utilizar la fuerza para enfrentar los problemas sociales. No vamos a reprimir al pueblo con el ejército. No es para eso el ejército. Respetamos a las Fuerzas Armadas, pero no las usaremos para reprimir al pueblo. En fin. La nota del día, la nota mundial, fue la reaparición del terror. Hoy le tocó a Londres, a una de las zonas más emblemáticas de Londres, en el puente de Westminster, a las puertas del venerable Parlamento. Se reportan 5 muertos, entre ellos el agresor. La policía de Londres ha guardado la identidad de ese hombre, pero adelanta que actuó inspirado por el terrorismo islámico. The location of this attack was no accident. The terrorists chose to strike at the heart of our capital city. Un nuevo ataque terrorista en Londres dejó hasta esta noche 5 muertos, entre ellos el atacante y otros 40 heridos. El ataque comenzó a las 2:40 de la tarde de Londres, en las inmediaciones del Palacio de Westminster, sede del Parlamento británico. Then I saw the vehicle mount the curb, and it was coming out so quickly. I saw some people be hit in front of me. De acuerdo a la policía de Londres, el atacante iba a bordo de una camioneta sobre el puente de Westminster, subió a la banqueta y atropelló a varios civiles que iban caminando. Más adelante estrelló el automóvil con la reja del Palacio de Westminster. El atacante se bajó del vehículo portando un cuchillo y apuñaló a un policía que intentó detenerlo. Entró a los jardines de acceso de la Cámara de los Comunes, donde otros policías lo abatieron tras dispararle al menos 4 veces. Hasta esta noche, el agresor no ha sido identificado y ningún grupo terrorista se ha adjudicado el ataque. Tras reunirse con el Comité de Emergencia, la primer ministra Theresa May dijo que el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido se mantiene como severo, solo uno por debajo del nivel más grave. And we will all move forward together, never giving in to terror, and never allowing the voices of hate and evil to drive us apart. Pues todo indica que una vez más, la narrativa mundial se halla en manos de terroristas. Este miércoles también tendremos.
Nosotros no nos metemos en política ni tenemos nada contra nadie, afirma el director de Derechos Humanos de la Defensa Nacional. Aunque el homicidio doloso y el secuestro bajaron en febrero, respecto a enero las cifras son ya más altas que las del mismo periodo del violento 2016. La esposa de Rodrigo Galán, el hombre de Playa del Carmen que dejó paralítico a su vecino, dice que ella y su esposo fueron los agredidos. Estaremos con David Páramo en la inauguración de la Convención Nacional Bancaria. Esta mañana hablamos con el general José Carlos Beltrán, el director de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, sobre el llamado a quienes acusan al ejército de violaciones a los derechos humanos y lo que dijo anoche, que presenten pruebas quienes acusan eso. Le preguntamos su opinión sobre la posibilidad de que en el 2018 Andrés Manuel López Obrador se convierta en el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. El general nos respondió que ellos no se meten en política. Las Fuerzas Armadas somos leales al pueblo de México, somos leales a sus autoridades, a sus instituciones, quien sea que llegue, quien sea que sea. Ha habido alternancias políticas en México y las Fuerzas Armadas nos hemos caracterizado por eso, por la lealtad a las instituciones, que es a la lealtad a nuestro pueblo, a nuestro país. Y por eso funcionamos, esa es nuestra razón de ser. Ningún asunto político es de las Fuerzas Armadas. Que del registro de las palabras del director de Derechos Humanos de la Defensa Nacional, el senador del PAN, Roberto Gil, consideró que los ataques, así dijo, de López Obrador contra el ejército revelan su carácter autoritario y descalifican el papel de las Fuerzas Armadas como una institución central para el país. El discurso de López Obrador es verdaderamente lamentable y muy preocupante. Es el único político en México que tiene que aclarar su respeto por las Fuerzas Armadas después de decir en el extranjero que son causantes de delitos y violaciones de derechos humanos. Yo creo que alguien que desprecia a las Fuerzas Armadas y que las criminaliza no puede ser su comandante supremo. También la aspirante presidencial del PAN, Margarita Zavala, escribió en su cuenta de Twitter: mi reconocimiento a la Secretaría de la Defensa Nacional ante las acusaciones y descalificaciones sin fundamento de López Obrador. Bueno, y ya vimos lo que dijo hoy López Obrador a través de redes sociales. Los gobernadores de Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas se reunieron por la tarde con coordinadores de la Cámara de Diputados para discutir la Ley de Seguridad Interior. Los diputados panistas, acompañados por el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguraron que primero se debe impulsar el mando mixto policial. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, se comprometió a que en un plazo de 2 años se hará cargo plenamente de la seguridad pública. A pesar de que el 30 de abril termina el periodo ordinario, los diputados siguen sin establecer un plazo para aprobar la Ley de Seguridad Interior. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentó las cifras de los delitos de alto impacto de febrero. Los delitos subieron si se les compara con los del año pasado. Aunque el homicidio doloso, el secuestro y la extorsión disminuyeron de enero a febrero, estos delitos registraron un aumento comparados con el mismo periodo del año pasado. Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante los 2 primeros meses de 2017 se registraron 3.779 homicidios, un aumento del 29% comparado con enero y febrero de 2016. El secuestro también aumentó. En enero y febrero de este año se registraron 190 casos, 18% más que los registrados en ese mismo periodo del año pasado. Y la extorsión registró un aumento del 34% con 1.002 casos en el primer bimestre de este año. Durante enero y febrero, Colima, Guerrero y Baja California Sur registraron la mayor tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes. Mientras que Tamaulipas, Tabasco y Veracruz fueron los estados con la mayor tasa de secuestros por cada 100.000 habitantes. Y los estados con la mayor tasa de extorsión fueron Baja California Sur, Nuevo León y Tabasco. Y hoy también la organización Alto al Secuestro presentó el informe este delito en febrero.
los secuestros disminuyeron 2% respecto de las cifras de enero. Se bajó de 144 a 141 secuestros, pero el número de víctimas aumentó casi 10%, pasó de 162 a 186. El Estado de México, Veracruz y Tamaulipas siguen siendo los estados con el mayor número de secuestros. El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, dijo hoy que si están aumentando los delitos en la Ciudad de México, pues tiene que ver con el número de personas que ha sido liberada a partir del nuevo sistema judicial. Hay un incremento que obedece a que tenemos mucho más personas que antes estaban en prisión. Hoy la Ciudad de México tiene 12,000 o más presos que estaban en prisión preventiva o en prisión ya compurgando alguna pena, que están fuera. Pues es una explicación, no sé qué tanto le diga esto al ciudadano. Lo cierto es que en la ciudad se siguen registrando hechos violentos. Esta tarde hubo uno más en Tlalpan, afuera de la preparatoria 5, en la zona de Acoxpa, la prepa 5 de la UNAM. 2 personas que estaban en un auto dispararon contra 2 hombres que intentaron asaltarlos. Los presuntos agresores viajaban en una motocicleta, uno de ellos murió inmediatamente y el otro murió al ser trasladado al hospital. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México informó que ya hay 2 detenidos. Hace unas horas le fue levantado el resguardo domiciliario a Rodrigo Galán, acusado de haber agredido y dejado paralítico en enero a su vecino Roberto González. Estos hechos de Playa del Carmen que hemos visto en los últimos días. El juez, que esta semana deberá resolver si Rodrigo Galán es culpable del delito de lesiones calificadas, le quitó el resguardo porque sus abogados demostraron que no tiene planes de fugarse. Hoy tuvimos la versión de Rodrigo Galán sobre lo que pasó en Playa del Carmen a finales de enero. Es la otra versión. Habíamos contado una parte, hoy presentamos la otra versión. Esta es la versión de lo ocurrido el pasado 20 de enero, según Rodrigo Galán y María Fernanda Salcedo, presuntos agresores de Roberto González. Un video de casi 3 minutos de duración, subido a YouTube el pasado 1 de marzo, presenta fragmentos de la denuncia que Rodrigo Galán, el presunto agresor, levantó en contra de su vecino por el delito de lesiones. En su versión de los hechos, asegura que ya había tenido problemas con él y en ocasiones hasta le ha aventado el coche a mi esposa y a mi hijo. De esta manera explica el incidente entre Roberto González y su esposa, María Fernanda Salcedo. Roberto decide gritarle: «¡Cállate, pinche gorda!». Ella, quien ya está acostumbrada a sus insultos constantes, le contesta: «Estoy embarazada». El video sostiene que fueron los constantes insultos por parte de Roberto y no el problema con los perros lo que provocó el problema. Sin embargo, la Fiscalía de Quintana Roo no cuenta con ningún tipo de denuncia o acta de hechos previa al 20 de enero, día de la agresión, que acredite este dicho. El video también asegura que Rodrigo fue quien recibió el primer golpe y presenta una imagen mezclada donde se aprecia lo que parece ser un corte en el párpado izquierdo. En su versión de los hechos, los 2 hombres pelearon y es María Fernanda Salcedo quien intenta separarlos. El 1 de marzo, mismo día de la publicación del video, Salcedo narra ante el Notario Público 247 de la Ciudad de México la misma versión que aparece en YouTube. Asegura que como consecuencia de los hechos, se encuentra hospitalizada en la Ciudad de México por amenaza de aborto. Sin embargo, no ofrece mayor información sobre su condición médica o sobre la duración de su convalecencia. En esta declaración, Salcedo asegura que su embarazo le impide hacer movimientos bruscos. Incluso asegura que cuando llegó siguiendo a su esposo, bajó despacio de su camioneta. Aunque en el video original de seguridad se percibe lo contrario. La versión presentada en la plataforma YouTube insiste en que Rodrigo y Roberto se ofrecieron disculpas mutuamente. Para ello presenta fragmentos de 2 declaraciones ministeriales de vecinos del fraccionamiento que dijeron ser testigos, aunque los 2 admiten
no conocer a Roberto. Bueno, habíamos presentado una versión, esta es la otra, y el viernes vamos a estar en la audiencia en Quintana Roo sobre este caso. Eso en Quintana Roo. En Veracruz, el gobernador Miguel Ángel Yunes se reunió por la tarde en el puerto con colectivos de desaparecidos y con el padre Alejandro Solalinde tras el hallazgo de 8 fosas en el municipio de Alvarado. Ahí los padres de las víctimas le reclamaron a Yunes lo que consideran la insensibilidad del fiscal Jorge Winkler por no atender a los colectivos, y también le pidieron al gobernador Miguel Ángel Yunes de justificar todo, acusando a Javier Duarte por los problemas que vive hoy Veracruz. Le dijeron que las desapariciones también están ocurriendo durante su gobierno. Señor gobernador, deseamos se elimine el pretexto mediático de la administración duartista, que se presenta no solo como excusa a los resultados, sino como un pobre paliativo al dolor y al sufrimiento de este Veracruz, al que han devastado. Queremos a Javier Duarte y a todos sus cómplices, los queremos ante la justicia, ya. Y a veces digo, ¿qué no va a haber justicia? Usted llegó, nos está prometiendo mucho, y yo como madre, con todo el corazón le pido que se haga justicia. Entonces yo sí le quiero decir que por favor revise mi caso y revise también el de todas las madres, porque estamos aquí pidiendo justicia y estamos pidiendo que usted nos ayude. Bueno, hoy también la Conferencia del Episcopado Mexicano informó que el cardenal Norberto Rivera envió una carta al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, en la que le manifiesta el respaldo de los obispos del país ante lo que consideran una persecución política. La Secretaría de Gobernación inició un procedimiento contra el obispo de Cuernavaca por las protestas que ha mantenido contra el actual gobierno de Morelos. El gobierno de Graco Ramírez lo acusa de hacer política. En la carta de Norberto Rivera, la Conferencia del Episcopado Mexicano respalda la tarea que está haciendo el obispo de Cuernavaca a favor de la justicia y la paz. No es casual que los miembros de la Asociación de Bancos de México hayan elegido para su convención 80 el debate: liberalismo económico en contra de populismo. Los miembros de la Asociación de Bancos de México están preocupados. Hoy Luis Robles Miaja, presidente saliente de este gremio, decía que si bien es cierto que nos ha costado mucho trabajo, un cuarto de siglo, ir viniendo a construir estas instituciones financieras, este país que hoy tenemos, la realidad, el hecho concreto es que podíamos destruirlo muy rápidamente. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, habló en términos de construir, de que no hay soluciones mágicas. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, se dedicó a detallar cuál ha sido el impacto real, el impacto concreto de las reformas estructurales. Y el presidente de la Asociación de Bancos de México habló en términos inusualmente duros en contra del populismo. Destacó que en este país la banca vive el mejor momento de toda su historia. Los bancos operan en este país desde 1820. Nunca en la historia de este país los créditos habían tenido tan bajas tasas de interés. Nunca tantas personas habían tenido acceso al crédito, y menos en estas condiciones. El tema aquí central es mandar un mensaje político y habría que entender a quién están persiguiendo. ¿A quién, David? Mira, yo te diría, Ciro, que hoy los banqueros están preocupados en dos términos. Punto número uno. Ellos han dicho en diversas entrevistas que no les preocupa quién gane las elecciones, sino la continuidad en las políticas. Agustín Cárcels hablaba, por ejemplo, de que en los primeros años de la autonomía de Banco de México, la inflación promedio anual era del 14%. Que de
1994 a 2016 la inflación se ha ubicado en términos del 3.6%, es decir... De acuerdo, David, pero si no les preocupa, ¿por qué el tema del populismo hoy? ¿Por qué esos mensajes? El presidente de la República, el secretario de Hacienda, el gobernador del Banco de México y el presidente de los bancos. Y destacada, mira, lo que les preocupa es mantener la continuidad de las políticas económicas. Ellos lo que dicen es que si haces un recuento de la banca, hoy se trata del sector más competido. En los últimos 10 años las instituciones de crédito han invertido más de 50,000 millones de dólares. Hay 51 bancos. México es el único que todas sus instituciones de crédito cumplen con las más altas reglas de capital. Y lo que quieren es que esto se mantenga, porque ellos saben que se encuentran en el mejor momento de su historia, Ciro. Bueno, ¿qué viene para mañana? ¿Van a seguir con el tema del populismo? El tema de la convención, Ciro, es hablar de liberalismo contra populismo. Están determinados. De hecho, Luis Robles, el presidente... ¿Quién lo eligió? ¿Quién eligió el tema? Mira, a mí me queda claro lo que te iba a decir. Luis Robles, el presidente de la Asociación de Bancos de México, va de salida de la asociación y finalmente influye mucho en el tema. El discurso de hoy de Luis Robles Miájara claramente en contra del populismo. Un discurso particularmente enfático. Yo creo que, como diría Luis Robles fuera de micrófonos, uno de los temas fundamentales es, si vamos a cambiar de modelo, por lo menos deberíamos haberlo pensado. Bueno, pues lo veremos. Remátala desde Acapulco, David. Una buena para el sector godín de la economía nacional. Todos aquellos asalariados que ganen menos de 400,000 pesos al año ya no tendrán que presentar declaración anual. Y si deciden hacerlo, tendrán cualquier momento de este año. Gracias a David Páramo desde Acapulco. ¿Qué más tenemos, Paola? Con motivo de los primeros 100 días como secretaria en la Función Pública, Arely Gómez presentó un informe en el Senado. Dijo que cuando llegó al cargo de la Función Pública estaba en el limbo, que ahora está más viva que nunca. La Secretaría, como lo dije, había estado como en un limbo y había que trabajar muchísimo estos primeros 100 días y hay que trabajar mucho en lo que queda de esta administración, pues para poder dar resultados. Arely Gómez informó que enviará iniciativas para renovar las leyes del servicio civil de carrera, la de contrataciones y obras públicas. Confió en que al cierre de la administración heredará un sistema de compras de vanguardia. El Servicio de Administración Tributaria presentó nuevas modalidades para que las personas físicas puedan realizar su declaración anual 2016 con mayor facilidad. Este año, el SAT ofrecerá a los asalariados un formato de declaración que contiene su información prellenada y el monto de saldo a favor, por lo que solamente tendrán que revisarla y, si están de acuerdo, enviarla. Quienes tengan saldo a favor menor a 10,000 pesos o podrán presentar su declaración vía telefónica. Osvaldo Santini, jefe del SAT, informó que los contribuyentes que reciban salarios de un solo patrón o los que tuvieron ingresos de más de 400,000 pesos estarán exentos a presentar su declaración anual. El último día para que los contribuyentes presenten su declaración es el martes 2 de mayo. Hoy la Comisión Ambiental de la Megalópolis arrancó la campaña para detectar vehículos altamente contaminantes con sensor remoto 2017 en la caseta México-Cuernavaca. A través de su cuenta en Twitter, la comisión informó que los controles se realizarán hasta el mes de junio y cubrirán todos los accesos carreteros al Valle de México. Según la Semarnat, la medición se realiza con la ayuda de un haz de luz infrarrojo que se sitúa en el tubo de escape y mide las concentraciones de monóxido de carbono y dióxido de carbono. Además, cuenta con una cámara fotográfica digital que obtiene datos del vehículo. Hoy se lleva a cabo el sorteo de 10 número 139 de la Lotería Nacional para conmemorar el centenario del periódico Excelsior. Con este sorteo se rindió homenaje al periódico Excelsior por su contribución a la democracia y al desarrollo del país. El premio mayor fue de 10 millones de pesos. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Ciro, amigos, anótele por favor. México gana 2-1 el próximo viernes y va a ir ganando 2-0. El gol de Costa Rica es ya
pues cerca del final. Vamos a ver qué pasa. Aquí nos vemos el viernes. Aquí nos vemos el viernes para el detalle. Vamos a ver qué pasa con México. Héctor Moreno está listo. Ayer se dijo que tenía problemas físicos. Está listo el seleccionado mexicano. Esta selección nuestra va a llegar pues a jugar a la cancha del Estadio Azteca después de estar en Cuernavaca. Recuerden que hay un tema, ya está en el TAS. Si vuelve a aparecer el grito que ya todos conocemos de 4 letras, podría venir un partido o 2 para México sin público. El tema ya no es de broma y creo lamentablemente que de todas maneras va a ocurrir cada vez que patee el portero de Costa Rica, que además pues es el del Madrid. Y la selección de Costa Rica va a llegar directamente con 23 jugadores la mañana del jueves a la Ciudad de México. Se dice que vienen 5,000 costarricenses para apoyar a su selección. Buscan el segundo aztecaso. Vean cómo se despidió Lucas Podolski, este zurdo increíble con la tercer mejor marca en cuanto a partidos internacionales con Alemania. Un juego pues simplemente para despedirle contra Inglaterra, y al minuto 68 se despacha con esta anotación. Solamente Mateus con 150 y Klose con 137 tienen más partidos que este fenómeno, que tiene ahora 130 juegos, está con el Galatasaray de Turquía, es la despedida. Estados Unidos está a punto de ganar por vez primera en 4 ediciones el Clásico Mundial de Béisbol, 8-0 en la octava entrada con 2 outs. Este es el cuadrangular de Kinsler con Lucroy a bordo, así que Puerto Rico no ha metido las manos. Y para terminar, esta imagen que va para, pues, lo curioso en la historia del deporte: Tommy Haas contra Jiri Vesely, el checo. Esto es en Miami, aparece una iguana y bueno, fueron 10 minutos para tratar de sacarla. Ahí está la selfie de los tenistas. Ya saben que en Estados Unidos este tema, como debe de ser, del manejo de los animales para sacarlos, para pues simplemente inutilizarlos, pero no lastimarlos, es todo un tema, es todo un acontecimiento. Así que la iguana interrumpió el partido durante 10 minutos. Lo de menos fue la victoria de Vesely, 6-7, 6-3 y 7-5 frente a Haas. Gracias, Ciro. Gracias, Javier. La Dirección de Protección Civil de Morelos informó que un incendio forestal que se registró esta tarde en Cuernavaca se salió de control debido a los fuertes vientos que se han registrado en el poblado de Santa María Aucatitlán. Bomberos y personal de protección civil y municipal y estatal recorren esta noche la zona para verificar si es necesario que la gente tenga que ser evacuada de sus casas. Las autoridades de Cuernavaca y de Morelos informaron hace unos momentos que están limitados para combatir el incendio. Ya pidieron el apoyo al gobierno federal. También le están pidiendo a la población civil, desde luego, pues que evite acercarse a la zona del incendio. Hacemos una pausa y al regresar, este debate que se está dando alrededor de las Fuerzas Armadas con López Obrador, lo que ha dicho, lo que no ha dicho sobre el ejército mexicano, lo vamos a debatir con Julio Hernández y Juan Ignacio Zavala. Volvemos. Julio, buenas noches. Muy buenas noches, Ciro. Juan Ignacio. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo en orden? Bien. Todo en orden. No hay desorden. ¿Qué tanto de exageración, qué tanto hay de verdad en esta discusión, en este debate de Andrés Manuel López Obrador y el ejército mexicano? Hay muchos hechos para pensar que hay. A mí me parece, Julio, a mí me parece muy delicado, muy preocupante. Me parece que así como hace 10 años el ocupante de Los Pinos de aquel tiempo, Felipe Calderón, sacó al ejército de los cuarteles a las calles, hoy Peña Nieto está sacando al ejército de un casillero de apoliticidad, es decir, no intervenir y no prestarse a un juego que finalmente en las circunstancias actuales tiene impacto en lo electoral, en lo político. Lo que ha dicho la Secretaría de la Defensa Nacional, sin precisar el destinatario y sin que la propia institución decida en dado caso abrir averiguaciones previas, solicitarlas ante la autoridad, si es que se siente afectada por un individuo, queda solamente en un golpe mediático y electoral, en el cual, por desgracia, me parece que en un país como el nuestro, donde solo se resuelven el 3% de las averiguaciones previas sobre delitos que se cometen, con tanta dispersión de lo institucional, enderezar toda una campaña contra el opositor que va al frente de las encuestas, me parece un despropósito
peligroso. Juan Ignacio. Bueno, a mí me parece una circunstancia en efecto delicada. Creo que es innegable que Andrés Manuel López Obrador es el puntero en las encuestas ahorita, quizás digamos, con bastante antelación, falta año y cacho para las elecciones, pero sin lugar a dudas sus posiciones, sus manifestaciones sobre el ejército, sobre involucrarlo en determinados hechos, como es concreto en el caso de Ayotzinapa, en reiteradas ocasiones, la propia semana pasada, fue en Nueva York y en Washington, por decirlo de alguna manera, en concreto dos espacios donde los dijo, pues sí me parece que el ejército, y cualquiera lo debe tomar, pues con la gravedad que merece a alguien que aspira a ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas y que los involucra sistemáticamente o en masacres, como lo dijo algún día de la Marina en Nayarit, o sea, son las Fuerzas Armadas, o en el caso de Ayotzinapa, con el ejército. Me parece que el ejército tiene derecho a salir y decir qué es lo que le parece en esas opiniones. Dice Julio que el presidente está sacando de la apoliticidad al ejército. El presidente ordenó ayer al director de Derechos Humanos de la Defensa Nacional que saliera a dar ese mensaje. Si no lo fuera, sería terrible que la Secretaría de la Defensa Nacional actúe por sí misma en un tema tan delicado que tiene encima la lupa, la revisión de la mayoría de los organismos internacionales importantes en defensa de los derechos humanos que han señalado el extraordinario crecimiento de la tortura, de las violaciones a los derechos humanos, de los secuestros. Y en el caso de Ayotzinapa, Iguala, está evidentemente la enorme opacidad del ejército mexicano respecto a la declaración de más de 10 elementos del ejército que estaban en Iguala aquella noche y madrugada y que han sido eximidos mediante maniobras legales. ¿Enorme opacidad? Enorme opacidad. Bueno, yo creo que este tipo de juicios que hace Julio sobre el ejército es el mismo que hace López Obrador. Yo no he visto en ningún momento, fuera de lo que es una campaña sistemática como las de Andrés Manuel, de consignas, de pancartas, de leyendas respecto del ejército y las Fuerzas Armadas, tratando de vincularlos a toda serie de hechos de tortura, de secuestros, de abusos. Nunca en ningún momento los oyes decir que defienden a la gente. Nunca en ningún momento los oyes decir que garantizan seguridad en varios estados de la República. Nunca en ningún momento los oyes que defiendan a la ciudadanía. A mí eso sí me parece grave. Y eso torna las acusaciones de López Obrador pues bastante considerables para la defensa y para el que sea. López Obrador puso en su Facebook en la tarde, dice, nosotros estamos del lado de los soldados, del ejército, de las Fuerzas Armadas porque son pueblo, pero cuando nosotros lleguemos al poder, no vamos a usar a las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Pero López Obrador le está diciendo que lo use para reprimir al pueblo. López Obrador yo me pregunto para seguir conversando. No, por eso hace ese video él, porque dice, no lo vamos a usar para reprimir al pueblo. ¿Y quién le dijo que lo iba a usar para reprimir al pueblo? Se usa para cuestiones de seguridad. Ciertamente el ejército, y conforme ha sido abiertos estos años toda la que es esta lucha contra el crimen organizado y para recuperar la seguridad en el país, pues bueno, tiene que tener comportamientos acorde a un ejército moderno, a los derechos humanos, un ejército moreno. Ya dio la pista. Moreno. Tema delicado. Mira, a mí me parece que hay que colocarnos por encima de la vehemencia grupal y de los intereses de campañas, precandidatos y partidos. El hecho concreto es que el grupo interdisciplinario de expertos independientes que investigó el caso de Iguala Ayotzinapa, por acuerdo del Estado mexicano, del gobierno de Peña Nieto, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado esa opacidad y esa falta de resultados en el interrogatorio libre a los miembros del ejército que estuvieron en Iguala en esa noche. No es un invento, está ahí en el resolutivo. Y hoy mismo consejeros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han dicho que no se puede seguir avanzando con la tesis de la verdad histórica, que está abatida, que hay elementos que tiene que resolver el Estado mexicano como ese tipo de interrogatorios. Bueno, yo digo, si hay todos esos elementos y esas pruebas, ¿por qué no va Andrés Manuel López Obrador y la presenta ante la autoridad? Si a él le parece que el ejército es el responsable de lo que sucedió en Ayotzinapa, pues que lo haga, más allá de que lo diga Julio aquí o lo que diga yo aquí en la mesa. Claro. Él quiere ser el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pues bueno, me parece que si quiere ir
arreglando ese asunto, pues que vaya y que presente las denuncias. Creo que el ejército también tiene cierto derecho, tiene razón Julio, si el ejército sale de sus, por motu propio a defenderse, pues sería así como sorprendente un desacato, pero tiene el derecho a defenderse, y me imagino que solicitó a su jefe, en este caso comandante, el presidente, pues poder defenderse ante lo que es un infundio. Tiene razón lo que dice Juan Ignacio. Los mexicanos sabemos que también funcionan las instituciones de justicia. Los veracruzanos durante años han recorrido a denunciar lo que han visto y lo que han sabido, y las instituciones han funcionado a la perfección, rechinando. Pero de entonces, ¿qué limpio. hacemos? ¿Cómo puede funcionar? Pero entonces, ¿qué se hace, Julio? ¿Qué hace? Lo que yo creo es que todo candidato de un partido a la presidencia de la República tiene el derecho a objetar las políticas de quienes ocupan los cargos directivos, en este caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Pero utilizar esto tramposamente, como se está haciendo, para crear un ambiente violento, ríspido contra un precandidato. ¿Quién lo está utilizando tramposamente? Peña Nieto es el jefe de la campaña, como lo vemos también en la convención bancaria de hoy. ¿De la campaña de quién? De la campaña de sus dos candidatos, el PAN o el PRI, en eso están jugando. Bueno, yo lo que creo que en efecto se genera ese ambiente, un ambiente ríspido, un ambiente en el cual se mueve muy a gusto este sociópata que es Andrés Manuel López Obrador. ¿Sociópata? Es absolutamente un sociópata que rebasa todas las normas de convivencia legales, no tiene una idea para qué sirven. Y es el primero que está abonando a enfrentar, por ejemplo, ciertas situaciones de justicia contra el ejército, sin ninguna prueba, porque si las tuviera, él siendo un candidato puntero, sería de lo más interesante como una causa de su campaña. No lo va a hacer, él dice que los soldados son pueblo, seguramente los generales no, él siempre hace una división muy clara entre los que están con él son del pueblo, los que no son de la mafia, los de la mafia que ya se pasaron para allá, que cada vez son más, pues seguramente están en transición de ser pueblo, pero pues yo creo que lo que estamos viendo es un hombre que suele agredir a las instituciones y que no sabe para qué funcionan. Desastre el PRD. Discurso de campaña. Pero bueno, sí, pero el desastre del PRD, Sí, ahí está caminando. ¿Qué cosa, ahí está, ¿no? es un desbordamiento terrible. Lo que ha sucedido con la presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, pues es simplemente un hecho más de este desfondamiento, pero afecta a Miguel Ángel Mancera particularmente, que es quien colocó a Alejandra Barrales como su alfil, como su representante, con la idea de que el PRD apoyara esa propuesta de la candidatura independiente o ciudadana. Cuarto polo le llamaban. El cuarto también. polo, sí, que estaba, y que ahora Mancera está desdibujado. Yo creo que aquí el gran problema es que finalmente la lucha entre PRD y Morena haya sido solamente una lucha entre corrientes, entre lo que han llamado tribus, para ver quién se queda finalmente pues con lo mismo, que es finalmente transferir al PRD hacia Morena y acompañarlo con grupos que están creando que están desfigurando la propuesta original de Morena. Desastre, ¿no? Sí, bueno, aquí lo comentamos hace un par de programas, yo decía que ya hablar del PRD era como hablar del Verde o del PER, pues, le seguíamos dando tratamiento de tercer partido, porque ha sido efectivamente un desastre. Cada vez que hablamos de él, pues es ver si ya se hundió 1 metro más o 2 metros más. Si ya entonces ya lo dejemos, entonces sí, cierra con otro tema, remátala. Porque toda su base, que digamos su fuerza que está en la Ciudad de México, se ha desmoronado de una manera brutal. Había una entrevista de Claudia Sheinbaum donde decía, bueno, y desde el otro lado ahora sí que para qué se apuntan si van a perder. Y tiene toda la razón. Remátala tú, entonces. No la quiso rematar. Con los pleitos internos entre el propio Morena, para ver quién va a quedar como candidato a la gran capital, ya sea Ricardo Monreal con todo el torpedeo que trae encima, ya sea Claudia Sheinbaum, según eso la predestinada, la elegida, y mientras tanto el voto también en el Estado de México, donde estamos viendo cómo está volcado todo el aparato económico, recursos, dinero, la tarjeta, la efectiva, promoviendo lo que es un adelanto de lo que podremos ver en 2018. Gracias. La compra del voto. Gracias, Julio. Al contrario. No la quisiste rematar. Bueno, pues la cerramos palota, a ver quién más salió en una semana. Mañana a las 11 estaré en Torreón, Coahuila, donde se me va a entregar la presea de la Fundación John Reed, del mítico periodista. Les agradezco. Felicidades. Ahí, pues corre. Ya, si no llegas. Felicidades. Gracias, Julio. Gracias. Saludos a los Moreira. Hacemos una pausa, continuamos.
Qué miércoles. Populismo contra liberalismo, ejército del pueblo contra ejército que reprime. ¿Quién era? ¿Quién era el que decía que el conflicto es un factor necesario en los procesos de cambio? Alguien que seguramente conoce muy bien nuestra sociedad. Y todavía nos faltan 15 meses para la elección presidencial. Se quedan en ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Ánimo.